Diana Talavera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy Lo buenos prometido días. Gracias se cumplió. por la invitación. Es un gusto, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de A estar ver, aquí. vamos a entrar luego, como platicábamos el otro día. Claro que sí. A ver, sí o no al INE, sí o no a la reforma política electoral desde la óptica de los institutos estatales, los institutos locales. Pues mira, la propuesta original, si tú recuerdas, de reforma político-electoral, desaparecía los institutos electorales locales, lo cual no ocurrió. Los organismos electorales locales permanecen y ahora lo importante con la creación del Instituto Nacional de Elecciones es la distribución de competencias que tiene que quedar muy clara en estas leyes secundarias que se van a definir en el Congreso de la Unión. Eso es lo importante ahora y los órganos electorales locales, como están definidos actualmente en la reforma constitucional, queremos participar en la discusión, queremos aportar nuestra experiencia de más de 20 años de organización de procesos electorales locales y sobre todo que queremos que queden muy claras y bien definidas las competencias tanto del INE como de estos organismos locales en las leyes que se van a elaborar. Eso es parte de la preocupación que tenemos, por lo cual asistimos el 1 de febrero al Congreso de la Unión a platicar con los legisladores para que pudiéramos intervenir en este proceso de discusión de estas leyes electorales que se van a definir. Leyes secundarias. Leyes secundarias, así es. A ver, Diana, ¿qué sí, qué no de lo que alcanzas a ver? Entiendo que se están haciendo las leyes secundarias, se están creando. Así es, se están creando estas leyes. ¿No sería bueno que los consultaran para hacerlas? Pues sí, eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Nosotros tenemos 20 años de experiencia en la organización de los procesos locales y yo creo que es fundamental, como nos vamos a seguir haciendo cargo de la organización de los procesos locales, pues que participemos en la elaboración de estas leyes. Así como se ha consultado al IFE, ¿no?, a los actuales consejeros del IFE en este proceso de transición del IFE al INE, pues también debería haber esta consulta y esta participación de los organismos electorales locales en la creación de estas leyes y sobre todo en esto, que queden muy bien definidas las atribuciones y las responsabilidades de cada uno en la organización de los procesos locales, porque si no hay esta certeza, pues puede haber un proceso de incertidumbre en los propios procesos y todo lo que se tiene ganado en la organización de los procesos, pues puede quedar digamos, una falta de atención en elementos que se tienen que considerar, pueden dar al traste con toda esta experiencia que ha habido en la organización de procesos, donde en la parte, digamos, por ejemplo, operativa, pues no ha habido problemas y eso ha sido un reconocimiento. Por ejemplo, la reforma establece tanto para el INE como para los institutos locales, de la misma forma, y eso es parte de la distribución de competencias que señalo, la organización, en la organización del proceso de la capacitación electoral, de la designación de funcionarios de mesas directivas de casilla. Sí. En las dos instancias es responsabilidad tanto del INE como de los institutos electorales locales. Así está ahorita en la reforma y eso es parte de las cosas que se tienen que definir claramente. Oye, Diana, a ver, entiendo que es muy difícil decirlo, pues no es tan fácil porque uno tendría que tener todos los elementos en la mano, pero te pregunto, ¿de cuántos gobernadores estarán pegando en la mesa cuando se trata del Instituto Estatal Electoral de cualquier estado? ¿Cuántos de ellos se tratarán de meter? ¿Cuántos se tratarán de estar involucrando? ¿Tienes la impresión de que es una práctica a menudo o los institutos, en función de las conversaciones que tienes con tus colegas, encuentras que van avanzando hacia una plena autonomía más allá de la mano de los partidos, que también lo sabemos? No, existe la autonomía de los institutos en los procesos electorales. Recordemos que los institutos... Gustavo Madero dice que no. Bueno, esa es parte de la idea que tenían originalmente de desaparecer a los institutos, pero precisamente creo que la discusión que se dio el año pasado con la propuesta que hicieron los institutos, los presidentes de los institutos, con la discusión nacional que se dio, con consejeros electorales del IFE, con expertos en la materia electoral, tuvimos, por ejemplo, una participación muy activa de Josué Goldenberg criticando, ¿no?, esta idea original de desaparecer a los institutos electorales locales en lugar de fortalecerlos. Nosotros seguimos siendo de la idea en que estas leyes secundarias tienen que fortalecer a los institutos electorales locales. Los órganos electorales locales están ahí, no desaparecen. Bueno,
cómo vamos a trabajar ahora de manera coordinada con el INE, ¿sí? Cómo vamos a establecer esta distribución clara de competencias, y tiene que buscarse el fortalecimiento, pero también hay una parte muy importante que tenemos que hacer énfasis. Las innovaciones electorales han venido de los estados, ¿sí? El proceso democrático ha venido de los estados hacia el centro. Entonces, establezcamos leyes que sigan permitiendo eso. El que haya, por ejemplo, votación electrónica en varios estados del país ha venido de las propias organizaciones que han dado los congresos en sus leyes para poder generar esos avances. Eso tenemos que mantenerlo y cuidarlo. En el Distrito Federal tenemos ya votación electrónica a través de Internet para el caso de los ciudadanos que viven del Distrito Federal, que viven en el extranjero, para votar por jefe de gobierno. Tenemos que mantener esos avances que han sido copiados a nivel federal. Por ejemplo, a nivel federal ahora en la reforma se discutió que el mecanismo que se tiene para el voto de los mexicanos en el extranjero no ha funcionado. Y entonces ahora se quiere hacer como se hace en el Distrito Federal, a través de la votación por Internet, a través de votación electrónica. Pues esos avances que se han dado en los estados es lo que tenemos que cuidar, que se puedan seguir generando, ¿no? La equidad de género en los procesos electorales, en las candidaturas, que ahora se acaba de plasmar en la reforma, ya era en los estados, en algunos estados, ya era una obligación. Entonces, a ver, dicen que peor cosa que la mentira es el estereotipo, ¿no? Sí, el estereotipo, ¿no? ¿Qué quiero decir? La idea es que los institutos estatales electorales en algunos casos están maniatados. Pero no es así. Claro, pero, oye, en buena medida, déjame decirte una cosa, Diana, eso es lo que está construyendo en buena medida una reforma, ¿eh? Bueno, eso fue la idea original. O sea, no quiere decir que estoy de acuerdo, pero sí, sí claro, lo entiendes, ¿no? Yo entiendo, claro, esa fue la idea original, y lo que nosotros criticamos, si te acuerdas cuando estuve aquí, nosotros señalamos cómo ha habido alternancia en los estados, cómo el 96% de los municipios han tenido alternancia, cómo hay alternancia ya ahorita y hay congresos plurales en los estados que eran donde se definían los nombramientos de los consejeros. O sea, los consejeros no los nombraron los gobernadores, a los consejeros los nombran en los congresos a través de un proceso abierto, en el caso del Distrito Federal a través de una convocatoria pública abierta, donde con el consenso de todos los partidos políticos se nombran a los consejeros electorales. Entonces, eso era parte del argumento, pero nosotros también contraargumentamos con hechos y con datos que no era así. Podemos ahora hacer un balance al final de que la conclusión después de todo este proceso fue que no desaparecieron los órganos electorales locales y siguen teniendo en sus manos la organización de los procesos locales, solo que ahora hay que coordinarnos con el Instituto Nacional de Elecciones. A ver, Diana, ¿ha habido algún... Estuvieron el 1 de febrero y muchas otras fechas, han estado ahí batallando porque los volteen a ver, ¿no? Así es. Que me parece muy ingrato, debería ser un asunto, perdón que yo lo diga, natural. Es decir, yo estoy haciendo esto, yo volteo a ver quiénes están haciendo. Claro, o sea, le pregunto a quién sabe, ¿no? Así es. Así de fácil. Bueno, tú ya te convertiste en una experta, creo, ¿no? Tú y muchos más. Bueno, en mi caso yo tengo más de 20 años en materia electoral y muchos compañeros también. Y los institutos locales tienen más de 20 años de existir. Si tú estuvieras fuera de ahí, ¿no buscarías una tal Diana para hablar de este tema? Claro, así es. ¿Les han hecho caso o no les han hecho caso en función de las solicitudes que han hecho? En este momento todavía no tenemos una respuesta para poder platicar con los legisladores. Se está haciendo en comisiones la reforma, las leyes secundarias. Están empezando esta discusión, ¿no? En la Junta de Coordinación Política con la convocatoria para el INE. Pero hasta este momento nosotros estamos esperando y estamos buscando, como fue el compromiso que se estableció en esta visita al Congreso, de platicar con nosotros. ¿Verdad? Así es, estábamos por ahí los presidentes de todos los institutos y platicamos con el presidente de la mesa directiva, platicamos también con los coordinadores de las fracciones parlamentarias, tanto de la Cámara como del Senado, y se comprometieron a establecer reuniones de trabajo con los institutos para aportar nuestra experiencia en este proceso de creación de leyes. Bueno, Diana, pues sigamos conversando. A lo mejor algo que podemos hacer, ¿se van a reunir ustedes,
Sí. Porque luego también es un poco difícil reunir a los Claro, 32, ¿no? todos tenemos responsabilidades. Sí. Ahorita hay dos entidades que están organizando un proceso local. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Es Nayarit y Coahuila. Nayarit y Coahuila. Este Sí, año, la segundo ya, semestre, ya ¿verdad? lo están haciendo Sí. ahorita, ¿no? Y en este año también comienzan 10 entidades proceso electoral, como el Distrito Federal. En octubre comenzamos la organización del proceso electoral y aquí es muy importante que lo diga también, en el proceso de la reforma, en el cuarto transitorio, señala que aquellas entidades que inicien el proceso electoral en 2014, los institutos se harán cargo con las leyes vigentes de esta organización del proceso electoral y la reforma será vigente una vez que concluyan estos procesos electorales. Entonces estamos hablando, por ejemplo, que en el Distrito Federal se va a organizar el proceso electoral con el código actual vigente y las modificaciones que se hagan en las leyes secundarias y en esta reforma, pues serán vigentes hasta que concluya el proceso electoral 2014-2015 y así va a pasar en 10 estados. Y hasta el 2016 estarán las nuevas leyes. Así es. Bueno, Diana, seguiremos conversando y te agradezco No, mucho al que hayas contrario, venido. muchas gracias, Muchas gracias, Javier. Diana. Siempre es un gusto. Gracias. Diana, quien es la presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal. Sí, que ya no se va a llamar Distrito Federal, ahora nos dicen. Bueno, Será estamos Instituto esperando. Electoral de la Ciudad de México. Es parte de lo que todavía no está definido. Y es lo que ustedes tienen que entrar para definir, Así claro. es. Tienes toda la razón. Gracias, Diana.